Es muy curioso predicar un día como hoy, Día de las Madres, a mí que suelo cuestionar los roles tradicionales y que por ende puede que me meta en problemas, como lo suelo hacer al dar un sermón como el que van a escuchar el día de hoy. Pero pues no podía perder la oportunidad que se me dio de predicar el Día de las Madres y cuestionar un poco lo que normativamente nos han dicho acerca de qué es la maternidad y lo que se espera de nosotras las mujeres frente a los roles de cuidado. Por eso quiero comenzar con el siguiente shot de realidad. En la más reciente encuesta de calidad de vida del DANE, que se hizo en el 2023, se confirma lo que tantas mujeres llevan años gritando sin ser escuchadas. Y es que cuidar en Colombia no solo es un acto de amor, sino que es un acto de sacrificio en condiciones indignas. De los 18 millones de hogares que existen en el país, el 45.4% son encabezados por mujeres. Hace apenas 5 años esa cifra era del 36,8%. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Que cada vez más mujeres están criando solas, asumiendo la responsabilidad emocional, económica, doméstica y, por qué no, espiritual de sus hogares, y muchas veces de comunidades enteras, sin el apoyo justo ni de los hombres, ni del Estado, ni de la Iglesia. Los hombres abandonan, las mujeres sostienen. En zonas rurales, el 46.1% de las mujeres cabeza de hogar viven en situación de pobreza. Niñas y adolescentes dejan de estudiar porque deben cuidar a sus hermanos o a personas con discapacidad o a los adultos mayores. Mientras tanto, los hombres que también tienen hijos, también tienen padres, también comen, dedican menos de la mitad del tiempo que dedican las mujeres al trabajo del hogar. ¿Dónde están los varones cuando se trata de cuidar? Las mujeres en Colombia dedican 7 horas y 44 minutos al día a labores de cuidado no remuneradas en casa, mientras que los hombres apenas dedican 3 horas y 6 minutos. Y en los estratos más bajos, donde la necesidad es mayor, la injusticia es más cruel. Las mujeres pobres dedican 5 horas y 25 minutos más que sus pares varones a estas tareas. Además, en estos hogares con ingresos mínimos, el IVA les arrebata más del 12% de lo poco que tienen a las mujeres cabeza de hogar, mientras que en los hogares donde pues, hay riqueza apenas sienten el peso del IVA. ¿Y qué hace el sistema? Nada. Y la Iglesia se queda callada. ¿Dónde está nuestra voz profética cuando más se necesita? Porque la verdad incómoda es esta: la Iglesia ha bendecido la maternidad, pero ha ignorado el dolor de las madres y de las mujeres que cuidan. Ha exaltado a la mujer virtuosa de Proverbios 31, pero ha guardado silencio ante el abandono, la desigualdad y la injusticia que muchas viven día a día. Hemos predicado que las mujeres deben cuidar, pero no hemos exigido a los hombres que también se dediquen al cuidado. Esta semana, mientras preparaba este sermón, una pregunta me perseguía. ¿Qué ha hecho la Iglesia para quienes ejercen los roles de cuidado, que en su mayoría son mujeres, lo hagan en condiciones dignas? Y otra más dolorosa: ¿qué hemos hecho para confrontar a los hombres que han evadido su responsabilidad? Hoy quiero que miremos la maternidad, sí, a la luz del Evangelio, pero no desde la idealización, no desde el mito de la madre perfecta. Vamos a mirar la maternidad desde diferentes orillas. Para empezar, iniciaré con lo más básico y normativo, y es mirar a María como ejemplificación de la maternidad. Entonces, veamos a María como ejemplo de maternidad según la tradición cristiana. Para esto vamos a recordar un poco lo que aparece en Lucas capítulos 1 y 2. Ustedes tendrán la oportunidad de leerlo pues, en sus casas con mucho mayor detenimiento. Yo, por cuestiones de tiempo, voy a hacerlo un poco más rápido.
En los días de Herodes, rey de Judea, dice el texto, vivió una joven llamada Miriam, o María, como la traducimos hoy. Vivía en Nazaret, un lugar olvidado, un lugar pequeño, un lugar marginal, un pueblo sin importancia política, económica ni religiosa. Y María era mujer, en una sociedad donde ser mujer era ya un límite. Pero ser mujer joven, pobre y sin descendencia era casi una condena. En el judaísmo del siglo I, las mujeres no tenían voz pública. Su testimonio no era admitido en juicios, no podían ser discípulas de rabinos, estaban sujetas a la autoridad de sus padres, luego de sus esposos. Su valor casi siempre se medía en función de la fertilidad. Una mujer estéril era considerada maldita, señalada, excluida. La maternidad no era una elección, como queremos hoy que sea, sino que era una deuda cultural. Era el deber. Todas las mujeres debían reproducirse por la sangre y el honor del clan. Y es ahí, en medio de ese mundo, donde entra Dios. El ángel Gabriel llega a esta joven anónima, sin privilegios, sin nada que la hiciera digna ante los ojos del mundo, y le dice: salve muy favorecida, el Señor está contigo. María se turba, porque acaba de ver una cosa ahí, un ángel diciéndole que es favorecida. ¿Quién la había favorecido antes a ella? ¿Su pueblo? ¿Su familia? Nada en su entorno la había tratado con favor, y sin embargo un ángel la llama favorecida. El ángel le habla de una promesa: concebirás, darás a luz, tendrás un hijo, él será grande, se sentará en el trono de David, reinará para siempre. Y María, con la lucidez de quien ha vivido en los márgenes, en las orillas, pregunta lo esencial: ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. Y no lo pregunta por incredulidad, sino por lógica. Ella sabe cómo funcionan las cosas en este mundo. Para que una mujer tenga valor, primero debe pertenecer a un hombre. Para tener futuro, necesita el respaldo de un patriarca. Pero el mensaje que escucha es otro: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, lo que nacerá será santo, Hijo de Dios. Y esto que nos está mostrando el texto es hermoso, porque nos está señalando que María no necesitó de un hombre ni de una estructura de poder que la validara. El Espíritu de Dios hizo en María lo que ninguna cultura le pudo dar: dignidad. Y María responde, no con resignación, sino con un acto de libertad espiritual: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese hágase no es una rendición pasiva, es una decisión activa, en una época donde las mujeres no decidían casi nada. María decide participar en el reino, no porque idealizara la maternidad, sino porque creyó. Pero el Evangelio no termina ahí. María visita a su prima Isabel y entonces canta. Y su canto no es un canto maternal, es un manifiesto político y teológico, porque dice: su misericordia es de generación en generación, hizo proezas con su brazo, dispersó a los soberbios, derribó de sus tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Este cántico está lleno de ecos del Antiguo Testamento, pero también es profundamente contracultural. María denuncia estructuras de poder, nombra la pobreza, celebra la justicia de Dios que invierte el orden social. Esto no lo está cantando una mujer débil, esto lo está cantando una mujer llena del Espíritu. Una mujer que ha entendido que su maternidad es parte de un proyecto mayor, el reino de Dios. Pero empiezan a suceder cosas que tal vez, supongo yo, pudieron generar en María algunas inquietudes. Por ejemplo, cuando el niño nace, María y José no pueden ofrecer un cordero en el templo porque no tenían dinero, y llevan 2 palomas.
la ofrenda de los pobres. Dios nace en la pobreza y crece en la periferia, y María lo sabe, pero María seguía creyendo. Más adelante, cuando Jesús ya es adulto y comienza a predicar y a incomodar al poder, María lo acompaña y escucha una frase que puede sonar dura. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Este no es un rechazo, es una ampliación. Jesús no borra el vínculo con María, sino que lo transforma. Ya no se trata de sangre ni de títulos familiares, se trata de fe, de seguimiento, de comunión con la voluntad de Dios. María nunca pierde su lugar, lo profundiza, ya no es solo madre, es parte de una comunidad mucho más amplia, es parte de la comunidad del reino de Dios. María nos incomoda porque no encaja en el molde de la devoción pasiva que a veces le hemos atribuido. Su historia no es la de una mujer dócil, sino la de una creyente valiente que se abre a un llamado que rompe estructuras. Su maternidad no la define, la trasciende. Y su vida nos recuerda que Dios no elige desde las cúpulas del poder, sino desde las márgenes de la historia. Si vamos a hablar de maternidad en la iglesia, no podemos ignorar que Dios eligió a una mujer silenciada para su propósito, y esa elección nos sigue hablando hoy. Ahora bien, si tomamos un mapa de nuestra historia como iglesia, podríamos marcar con colores las épocas en que avanzamos en justicia, pero también las épocas que preferimos olvidar. Y si nos preguntamos con honestidad, ¿cómo ha tratado la iglesia a las mujeres? ¿Cómo ha tratado la iglesia a las madres? A las que decidieron no serlo, a las que no pudieron, a las que abortaron. Entonces el trazo se vuelve más borroso, más incómodo. La iglesia ha cometido un error teológico y pastoral al encerrar a las mujeres dentro de una narrativa parcial y normativizada, la de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Esa mujer que se levanta temprano, que cuida su casa, que teje, que comercia, que educa, sirve, administra, honra y además sonríe. Y sí, ese texto es poéticamente bello, pero cuando lo usamos como un modelo obligatorio, como si fuera un manual de identidad femenina, lo convertimos en una cárcel disfrazada de virtud. Porque el problema no es Proverbios 31, sino la lectura literalista y normativa que la iglesia ha hecho de él. Una hermenéutica patriarcal que ha reducido el sentido de ser mujer a un rol funcional: buena esposa, madre abnegada, cuidadora infatigable. Y cuando una mujer no encaja en esa silueta idealizada, lo que recibe no es comprensión, sino sospecha y juicio. Comentarios como: esa mujer no edifica su casa, no salen de la Biblia, sino de nuestro miedo colectivo a las mujeres libres, autónomas, incomprensibles para los modelos tradicionales. A esta narrativa le hemos sumado otra violencia, la presión constante de que sin esposo ni hijos, una mujer es incompleta. En la Biblia vemos cómo la esterilidad era culturalmente interpretada como una maldición. Las mujeres estériles eran vistas como inútiles para el proyecto patriarcal y muchas veces la esterilidad era vista como un castigo divino. La maternidad se volvió un mandato, una obligación y no una vocación. Por eso hoy insistimos en que la maternidad debe ser deseada. Y lo más doloroso es que esa lógica patriarcal y reduccionista fue reproducida incluso entre mujeres. El relato de Sara y Agar lo muestra con crudeza. Vemos el uso instrumental del cuerpo de otra mujer, cuando Sara convierte a Agar en un medio para obtener un hijo, sin su consentimiento.
El cuerpo de Agar es apropiado por la necesidad de otra persona. Hay violencia entre mujeres mediada por el mismo patriarcado. Por ejemplo, la ira de Sara no se dirige contra Abraham ni contra el sistema que lo oprime, sino contra otra mujer aún más vulnerable que ella. Así se manifiesta la misoginia internalizada. Mujeres que, al no poder subvertir el sistema, terminan reproduciendo su lógica machista sobre otras. Además, también podemos ver en este relato de Sara y Agar el desprecio y la expulsión de mi amiga mujer o de mi compañera mujer. Cuando Ismael crece, Sara le exige a Abraham que expulse a Agar y a su hijo. Esta crueldad revela cómo la competencia entre mujeres es sembrada por estructuras que las enfrentan en lugar de liberarlas. Y desde entonces hemos canonizado una única forma de ser mujer, la madre y esposa perfecta. Todo lo demás lo hemos mirado con recelo. A la mujer sin esposo o que no tiene hijos la hemos llamado incompleta. A la que abortó la hemos despojado de su dignidad como si su humanidad dependiera de esa única decisión. A la madre soltera la hemos recibido con una piedra ambigua, más como con ojos de caridad que como comunidad cristiana. A la que cría sin marido le hemos ofrecido ayuda con una mano y juicio con la otra. Y a la que decide no ser madre la hemos tratado como si traicionara su naturaleza, porque no ha sentido el despertar de la maternidad. Pero Jesús no hizo eso. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, vemos un momento fascinante. Jesús se sienta junto a un pozo en Samaria al mediodía y se le acerca una mujer. No sabemos su nombre, pero conocemos su historia. Ha tenido 5 maridos y con el que vive ahora no está casada. Eso Jesús lo sabe. Y aún así le habla, no la evita, no la corrige primero, no la llama al arrepentimiento antes de hablarle del reino, le pide agua, le da dignidad. Y luego le revela algo que no le había dicho a nadie. Yo soy el Mesías. A una mujer samaritana, con pasado, sin altar, sin sinagoga, pero con sed. Esa mujer, con todo lo que era y no era, se convierte en misionera. Va al pueblo y muchos creen por su testimonio. Jesús no la necesitó pura, la necesitó valiente. Entonces, es cuando entra aquí la pregunta del millón. ¿Qué hemos hecho con las samaritanas de hoy? Con las que tienen historias complejas, con las que llegan a la fe después de haber vivido un aborto, o con las que abortan incluso siendo cristianas, con las que decidieron que no querían ser madres porque sabían que no podían. ¿Hemos escuchado su historia como lo hizo Jesús? ¿O hemos puesto filtros de dignidad antes de permitirles tener un espacio en nuestra comunidad? La verdad es dura. A veces, por no decir casi siempre, la iglesia se comporta como los fariseos en la época de Jesús. Hemos hablado mucho de gracia, pero la hemos administrado como un banco, con requisitos. Hemos dicho, ven tal como eres, pero hemos puesto condiciones invisibles. Hemos hablado del perdón de Dios, pero nos ha costado practicarlo en el cuerpo humano de las mujeres reales. Sin embargo, el reino sigue abierto. Jesús no necesitó mujeres sin pasado, necesitó mujeres con futuro. No buscó vientres, buscó corazones. No definió a las mujeres por su función, sino por su fe. Por eso, la invitación que les hago a ustedes es dejar de idealizar la maternidad como el único destino divino para nosotras. Debemos ver el cuerpo de las mujeres como espacios de dignidad, en donde nosotras somos quienes tenemos la última palabra sobre él.
Nuestros cuerpos no son un terreno en el que la iglesia puede venir a generar juicios. Se nos exige como comunidad cristiana crear lugares seguros donde cada mujer pueda contar su historia sin miedo a ser reducida por cómo lleva su sexualidad o por su estatus civil o por su edad o si ya tuvo hijos, si se casó, entre otros. Se nos pide como Jesús sentarnos al pozo, escuchar, desarmar prejuicios, honrar la fe que llega desde caminos inesperados. Y sobre todo, se nos llama a recordar que el reino no tiene puertas con cerraduras, tiene mesas largas, donde hay lugar para todas y para todos. Y si alguna vez alguien fue excluido de esa mesa, no fue por Cristo, fue por nosotros. Hoy, 11 de mayo, muchas mujeres en nuestras iglesias están siendo celebradas con flores, abrazos y palabras bonitas. Y está bien, eso es justo, porque la maternidad es una tarea difícil. Quienes han criado con amor, con lágrimas, con coraje, merecen honra. Y no una vez al año, sino cada día. Pero este día también es incómodo para muchas personas. Para las mujeres que han perdido sus hijos, para las que desean un hijo y no pueden, para las que no quieren tener hijos y no se atreven a decirlo en voz alta, para las que abortaron y ya no pueden retroceder el tiempo, y para aquellos que también han perdido a su madre. El mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, las mujeres hemos cambiado. Pero a veces la iglesia parece seguir predicando desde un púlpito por allá, detenido en el tiempo. Hablamos de la familia cristiana como si fuera una única figura, madre, padre, hijos. Pero la realidad de nuestras bancas es otra. A la iglesia llegan madres solteras, abuelas que crían, jóvenes que han decidido no casarse, mujeres que tienen hijos de distintas parejas, adolescentes que enfrentan embarazos no deseados, y la lista es larga. Y si el mensaje que predicamos no es capaz de abrazar esas realidades, entonces no estamos esparciendo el evangelio, porque el evangelio es buena noticia. Y no hay buena noticia si para recibirla primero tengo que sentir vergüenza. Hoy hay mujeres que se debaten entre lo que sienten y lo que se espera de ellas. ¿Es pecado no querer ser madre? ¿Es egoísmo decir no quiero parir? ¿Me condena la iglesia si decidí abortar en medio del desespero? Estas son preguntas que las mujeres nos hacemos hoy. Son preguntas reales, profundas, y no se responden con fórmulas. Se responden con comunidad, con escucha, con acompañamiento, con compasión encarnada. En el Evangelio de Lucas capítulo 7, Jesús está en la casa de un fariseo. Entra una mujer, pecadora, dice el texto, llora, rompe un frasco de perfume costoso, se arrodilla, le lava los pies con sus lágrimas, les seca con su cabello. Alguien por ahí murmura, pero Jesús no la expulsa. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús no le exige primero un cambio moral, no le pregunta cuántas veces ha fallado, solo reconoce el amor con el que llega. No la define por su pasado, sino por su fe. No la condena, la libera. Y lo mismo debería hacer la iglesia hoy con las mujeres que han tenido experiencias que se salen de lo normativo, que se salen de lo que se espera de la famosa mujer virtuosa. Cuando una mujer decide no ser madre, necesita una iglesia que no la haga sentir como si traicionara su género. Cuando una joven enfrenta un embarazo no planeado, necesita una iglesia que le ofrezca alternativas con amor, no con juicio o amenazas. Cuando una madre se cansa, se deprime, se pierde, necesita una iglesia que la abrace sin pedirle que siempre esté fuerte. Porque hay una realidad que se ha ignorado hoy,
y es que existen muchos tipos de maternidad. Por ejemplo, está la maternidad espiritual, mujeres que nunca parieron hijos, pero han criado generaciones en la fe. Están las mujeres que acompañan, que enseñan, que cuidan, sin ser llamadas mamás. Jesús mismo en la cruz miró a Juan y le dijo: he ahí tu madre, y a María, he ahí tu hijo. Y ahí nació otra forma de familia, no la biológica, sino la del reino: comunidad, red y cuidado mutuo. Así que hoy, al hablar de maternidad, hablamos también de opción, de respeto, de sanidad, de redención. No todas las mujeres han sido madres, no todas quieren serlo, no todas pueden, y no todas las madres se sienten realizadas. Por ejemplo, en la última investigación que se hizo de satisfacción maternal, se muestra que solamente el 12% de las mujeres que son mamás en algún momento se han arrepentido de serlo, no se sienten realizadas. Podemos verlo así: de 10 mamás que pueden haber aquí en este recinto, hay una que no se siente feliz. ¿La vamos a juzgar o la vamos a escuchar? Sea como sea, todas tienen lugar en esta iglesia, en esta historia, en este reino. Porque el Evangelio no es una lista de requisitos, es una puerta abierta. Y Jesús, el Cristo que nació de una mujer, murió rodeado de mujeres y resucitó apareciéndose primero a una mujer. Nos mostró que el reino siempre empieza en los márgenes, en las orillas. Quiero cerrar con una serie de preguntas. ¿Qué clase de comunidad queremos ser? ¿Una que exige santidad antes de ofrecer amor? ¿O una que camina al ritmo de la compasión? ¿Una que define el rol de la mujer desde el púlpito? ¿O una que se atreve a escuchar lo que pasa en las vidas reales, diversas y a veces contradictorias de las mujeres que nos rodean? Jesús no vino a bendecir modelos perfectos de familia, vino a habitar hogares rotos, los vientres temerosos, las decisiones difíciles. Vino a hacer de la vida algo más que una obligación. La convirtió en vocación, en propósito, en posibilidad. Así que este 11 de mayo celebremos, sí, pero también abramos los ojos. Miremos a nuestro alrededor y preguntemos: ¿a quién no hemos escuchado? ¿Qué mujer necesita saber que aquí también hay un lugar para ella? ¿Qué madre necesita descanso? ¿A quiénes les hemos hecho sentir que si no están casadas y con hijos, están incompletas? Y dejemos que el Espíritu conteste. Que el reino, como el vientre de María, vuelva a gestarse entre nosotros. Que Dios les bendiga.